Dios es un Dios ¿de qué? Y Dios quiere restaurar todo desorden en nuestra familia. Por eso cuando hablamos de restaurar, cuando nosotros vamos al libro de Génesis, el libro de Génesis es el primer libro que usted y yo encontramos en las Sagradas Escrituras. Y el libro de Génesis es el inicio de toda la historia redentora de Cristo. Diga conmigo, el libro de Génesis es el inicio. Pero cuando leo Génesis, encuentro unos principios extraordinarios que quiero en esta mañana poder compartir contigo, poder transmitirte en esta mañana. Así que yo le pido que usted esté el máximo de su atención en este momento, porque creo que la palabra de Dios es muy oportuna para cada uno de nosotros. Así que permítame extraer algunos principios de esta lectura que quiero suscitarte a continuación. Y por favor acompáñame al libro de Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis 1:1. Dice la Escritura: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba ¿cómo? Y las estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Cuando usted nota el inicio de toda la creación, usted encuentra que Dios lo que busca es ordenar lo que está desordenado. Por eso permítame tomar esta porción de la palabra y caminar bajo el título Transformando mi desorden. ¿Cómo es el título del mensaje? Transformando mi desorden. Eso es lo que usted y yo podemos ver plasmado en el libro de Génesis 1:1 hasta el 4. Dice el texto: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas. Mire, ¿qué nota usted ahí según el título de esta enseñanza? Cuando hablamos, regálame el título por favor, cuando hablamos de transformando el desorden, ¿qué nota usted ahí? Que lo que había era ¿qué? Desorden. Entonces Dios lo que está haciendo es queriendo organizar lo que está desordenado. Toda la historia de la humanidad, de la creación, están aquí en Génesis 1:1. Lo que el libro de Génesis hace es condensar. Lo que el libro de Génesis hace es presentar a Dios como un Dios creador, un Dios creativo. Eso es lo que hace Génesis, condensa, pero también presenta a Dios como un Dios creador, presenta a Dios como un Dios creativo. En resumen, en síntesis, Génesis capítulo 1:1 es lo que Dios hizo. ¿Qué fue lo que Dios hizo en el Génesis? Diga conmigo, creó. ¿Qué hizo en el Génesis? ¿Qué creó? Los cielos y la tierra, dice el texto. Escúcheme, ese Génesis 1:1 nos muestra que Dios crea los cielos y la tierra. Pero cuando usted va al versículo 2, Génesis 1:2, ya no muestra lo que está creando. Génesis 1:2 es el cómo. Dios crea lo que está creando. Cómo Dios crea los cielos, cómo Dios crea la tierra. Pero mi tema en esta mañana no es la creación. Pero cuando yo leo lo que hay en la creación, aquí Dios establece unos principios que usted y yo no podemos ignorar en el caminar de nuestra vida. Aquí hay unos principios que Dios establece
que se hace necesario que usted y yo los miremos con lupa y nos quedemos detenidamente observando lo que está aquí en cuanto a los principios de Dios establecidos en el Génesis. Así que mire lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 2, ahí donde está. Y la tierra estaba ¿cómo? Y estaba ¿cómo? Vacía. ¿Y qué dice después? Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y lo que quiero que en esta mañana usted y yo consideremos, cuando leemos Génesis 1:2, lo que quiero que consideremos son las condiciones de la tierra. ¿Cómo estaba la tierra? Porque las condiciones de la tierra en el proceso creativo son las mismas condiciones de muchas vidas hoy en día. Las condiciones en el proceso creativo de Dios son las mismas condiciones en muchas vidas hoy en día. Así que la tierra en el inicio creativo estaba en un caos total. ¿Qué era la tierra en el inicio creativo? Era un caos total. Pero ahora piense en una vida, piense en una familia, piense en un matrimonio. ¿Conoce a usted alguna familia, alguna vida, algún matrimonio que está en caos? ¿Conoce usted a alguien que está pasando por caos en este momento? De hecho, la sociedad en la que estamos viviendo, el mundo está en caos. Y este caos en el que el mundo y la sociedad está ha alterado muchas cosas. Ha alterado economías. Este caos ha alterado familias. Ha alterado vidas. Ha alterado un sinnúmero de cosas a nuestro alrededor. Pero, ¿por qué? Por favor, en esta mañana consideremos estos tres aspectos que están en el proceso creativo. ¿Cuáles tres? Estos. Consideremos el desorden, consideremos el vacío y consideremos las tinieblas. Y de lo que quiero hablarte hoy es de las tres columnas de todo caos en una casa, en un matrimonio, en una vida, en una empresa. Las tres columnas que sostienen un caos, que sostienen una vida. Y cuando estas tres columnas están, o cuando usted mantiene, o mientras usted las mantenga en pie, estas tres columnas te van a producir caos. ¿Qué van a producir? Considere esto: desorden, vacío y tinieblas. Tres aspectos fundamentales en la obra creadora, pero que son los mismos tres aspectos que hoy tiene una vida, que hoy tiene una familia, que hoy tiene un matrimonio. Así que no los podemos ignorar. Entonces permítame entrar en materia, y de lo primero que te quiero hablar en esta mañana es de esto. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Desorden. Dígale al que está a su lado: desorden. Mire lo que dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba ¿cómo? Desordenada. ¿Qué era lo primero, o qué es lo primero que muestra la palabra que tenía la tierra? Desorden. Desorden. Escúcheme. Está mostrando, está plasmando que lo primero con lo que Dios se encuentra es con el desorden. Y la pregunta es: ¿por qué hay familias en crisis? ¿Por qué hay familias en crisis? ¿Por qué?
¿Por qué hay vidas en crisis? ¿Por qué hay economías en crisis? ¿Por qué? Por el desorden. ¿Por qué hay cristianos que andan en crisis? Por el desorden. ¿Conoce usted gente desordenada? La pregunta ¿es usted desordenado? Así que la primera columna de todo caos se llama ¿cómo? Hoy, en nuestro tiempo, hay muchos hogares, hay muchas vidas, hay muchas familias en crisis porque en ellos hay desorden. ¿Está de acuerdo conmigo con eso? Así que permítame hablarle del desorden en la economía. ¿En dónde? En la economía. Muchas crisis que vivimos en la economía es ¿por qué? ¿Por qué? Mire, ¿cómo vive mucha gente? Así, mire esta foto, vea. Así vive mucha gente. ¿Por qué? Por el desorden que se genera dentro de la economía. Mire, ¿sabe que hay muchos hogares en crisis financiera? Algo que decía William es muy cierto. ¿Sabe que si hay algo que genera problemas y caos en un hogar es el tema financiero en un matrimonio? Hogares separados, discusiones, pleitos, conflictos, sencillamente porque hay crisis financiera, hay desorden dentro del matrimonio. Y escúcheme, no se sabe cuánto gana, no se sabe cuánto gasta, y usted nota que hay gente que nunca nada le alcanza. ¿No ha notado eso? Lo que decía William. No alcanza. Entonces no tiene nada que ver con ingresos. Tiene que ver con ordenar el desorden que hay en las finanzas. Ay, pastor, si yo ganara más. Usted se gana 2 y no le alcanza. Y usted dice, si yo ganara 3. Y cuando se gana 3, no le alcanza. Pero si yo ganara más, si usted gana 4, no le alcanza. Nunca le va a alcanzar. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque hay desorden financiero. Entonces esto no se trata de ganar más. ¿Qué es lo que hay en esa vida? Así gane 10. ¿Qué es lo que hay? Lo que hay es desorden. Hay un desorden financiero terrible. Escúcheme. Usted lleva años orándole a Dios para que Dios lo bendiga y lo prospere. Pero ¿qué hay en su vida? Jamás Dios va a bendecir económicamente a alguien que financieramente es desordenado. ¿Está aquí conmigo? Porque usted ora para que Dios lo bendiga. Usted ora para que Dios lo prospere. Pero cuando hay desorden financiero, cuando hay deudas, jamás Dios te va a bendecir económicamente. Entonces, para poder en la economía ver la bendición de Dios, ¿qué necesito hacer? Ordenar mi desorden financiero. ¿Sabe? Los hijos no pueden estudiar en la universidad. ¿Sabe por qué? Por su desorden financiero. Muchas cosas de las que usted se priva en la vida porque en usted hay desorden financiero. Entonces debemos ordenar porque en el orden financiero habrá bendición de Dios para nuestras vidas. ¿Alguien dice amén a eso, por favor? Escúcheme. ¿Sabe por qué hay muchas familias que nunca han podido ir de vacaciones? Por el desorden financiero. Y usted vive orando, Señor, permíteme ir con mi familia a Cartagena. Y Dios dice, vaya, yo no, tiene mi bendición, usted lo que tiene es que ahorrar, amigo. Entonces, cuando hay desorden financiero, hay muchas cosas, muchas bendiciones de parte de Dios que usted y yo no vamos a poder ver en nuestra vida. Pero ahora hablemos de este siguiente desorden, vea. ¿Desorden qué?
en la comida, desorden en los alimentos. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con esto? El de la cámara, ¿qué va a hacer con esto? Mire este mapa conceptual, por favor. Mire este mapa conceptual. Simplemente para que lo observe, si quiere le puede tomar una fotico. Estas son las enfermedades causadas por la mala alimentación: obesidad, diabetes tipo 2, colesterol alto, hipertensión, hígado graso, desnutrición, anemia, osteoporosis, gastritis y caries dental. ¿Por qué muchas enfermedades? Colóqueme la lámina anterior, por favor. Por el desorden alimenticio. Mire, escúcheme. Usted no se cuida en esto. Después usted tiene diabetes. Después usted tiene colesterol alto. Después usted tiene obesidad. Después usted tiene hipertensión. Y usted empieza, después que usted tiene todo esto, empieza a pasar hojitas de petición. Ore por mí. Ore por mí. Ore por mí. Y aparece la diabetes. Ay, Señor, sáname. Aparece el problema de azúcar. Ay, Señor, sáname. ¿Tiene sentido esto que le estoy diciendo? No tiene ningún sentido, hermano. Que usted tenga un desorden alimenticio y que cuando las enfermedades aparezcan, entonces usted esté ayunando y orando para que Dios entonces venga y lo sane. 30 años de desorden alimenticio y ahora usted quiere que Dios lo sane. Aló, comiendo a deshoras, comiendo cualquier cosa, hermano. ¿Me está escuchando, hermano? Y lo peor es que algunos saben, pero el desorden es tan grande, el desorden es tan fuerte, que continúan. Algunos saben que lo que está haciendo, me gustó la expresión, es una enfermedad lenta. Sí, perdón, silenciosa. Algunos saben que silenciosamente se están matando, pero es tan fuerte el desorden, entonces luego viene la crisis de salud. Y cuando una persona vive de esa manera, su futuro no va a ser fácil. Va a ser un futuro de enfermedades, de caos. ¿Cuál es la comida de las generaciones de hoy? ¿Cuál es la comida de la gente? Mire, ¿cuántos tenemos hijos? Yo tengo 2. ¿Qué problema para que coman ensalada? Entonces toca meterles el cuento que la ensalada le pone la piel bonita, que la ensalada les va a hacer no sé qué, que la ensalada, y más que todo la peladita, la muchachita aquí. Hermano, pero ¿cuál es la comida? Mire, hay gente que cuando pide una hamburguesa, ¿sabe qué le sacan? Lo que le hace bien. Sí, que porque el tomate le da mal aliento. Que porque la cebolla, entonces sacan la lechuga, sacan el tomate, sacan todo lo nutriente. Entonces, ¿sabe qué están diciendo los médicos hoy? Míreme, que un joven de nuestro tiempo a la edad de 25 años va a tener problemas de diabetes y enfermedades del corazón. A los 25 años. ¿A los cuántos años? Se van a empezar a presentar las enfermedades. Y la primera columna de todo caos, entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Desorden. Yo pregunto, ¿es malo comerse un pedazo de pizza? ¿Es malo comerse una hamburguesa? Algunos dicen, no, eso es una bendición, pastor. Pero usted tiene que controlar el desorden, hermano. Porque una de las primeras columnas es el desorden. Mire, hermano, la realidad es esta, a decir verdad es esta.
Todos los que estamos aquí, en alguna área de nuestra vida hay desorden. Todos los que estamos aquí, en alguna área de nuestra vida, tenemos desorden. Y necesitamos nosotros entonces ordenar ese caos que tenemos. Entonces, ¿qué fue lo primero que Dios encontró en la tierra? Desorden. Desorden. ¿Sabe que hace ya creo que voy para 2 meses empecé con el tema del cuidado? Y estamos asistiendo al gimnasio, ¿sabe? Estamos ahí haciendo algo que dijo Eliana. Es que usted y yo somos el templo del Espíritu. ¿Cómo está el templo? ¿Sabe que antes de ayer mi esposa hizo arroz? Hizo un arroz mixto. Y me sentí tan mal porque tenía más de un mes que no comía arroz. En serio. Iba para un mes que no comía arroz. Porque me estoy cuidando. Mire, ¿usted quiere ver a sus nietos? ¿Cuántos quieren ver nietos? Cuídese. ¿Usted quiere vivir muchos años? Cuídese. Deje el desorden en la comida. Entonces hemos cortado con harinas, con bebidas. Ahora es agüita con limón. Nos estamos cuidando. Ahora, si usted mañana me invita a comer un chicharrón con yuca, yo voy. Pero, Señor, pero yo, listo. Pero si usted pasó mañana me vuelve a invitar y le digo, no, un momentico, no. Una sola, por ahí tengo una invitación, una carne asada. Pero ¿qué tenemos que hacer? Hermano, no es coherente que usted no se cuide y cuando la enfermedad aparezca, usted empiece a decirle a Dios, Señor, sáname. Entonces, ¿qué era lo primero que había en la tierra? Segundo que encontramos. La segunda columna que encontramos. ¿Cuál es? Vamos, ¿cuál es? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y... Note, lo segundo que había en la tierra era vacío. La tierra estaba ¿cómo? Vacía. Y esa palabra vacía significa que aún Dios no había plasmado su obra creadora en la tierra. No había plasmado su propósito en la tierra. Mire esta medición que encontré. Esto es información que usted encuentra por internet. Pero mire esta medición que encontré según Medicina Legal. Cada año mueren por suicidios en Colombia. ¿Estoy hablando de qué? Suicidios. Aproximadamente entre 2.800 a 3.100 personas. De esos 3.100 son cerca de 900 o 1.000. ¿Son qué? ¿Son qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por suicidio. Y las edades son estas. Un niño de 15 años suicidándose. Un niño o una niña de 16, 17, 18, 20 años quitándose la vida. ¿Qué es lo que aparece antes del suicidio? Colócame el título, el segundo punto, por favor. ¿Por qué una persona se quita la vida? ¿Por qué? Porque se siente vacío, porque no hay vacío en él. Pero ¿vacío de qué? Vacío del propósito. El más grande problema del ser humano que tiene es cuando pierde su propósito. Porque cuando se pierde el propósito, todo puede suceder. Cuando usted pierde el propósito de la vida, todo puede suceder. Cuando usted pierde el propósito en su matrimonio, todo puede suceder. Cuando usted pierde el propósito en su vida, todo puede suceder. ¿Qué pasa en la vida de una persona
Cuando pierde el propósito, mire lo que pasa, vea. Entonces se generan vacíos espirituales. Y estos vacíos espirituales, la gente siente que nada le llena. Pero también se generan desorientación de la vida. Porque sin un propósito definido no hay dirección absoluta. Pero también se genera pérdida de la identidad. Hay falta de emoción. Cuando usted pierde el propósito, mire, cuando una persona pierde el propósito, a esa persona nada le entusiasma, nada le motiva. ¿Conoce gente usted así que ha perdido el propósito? Vamos a un paseo. Vamos, que mire, nos vamos a reír. No quiero. A esa persona absolutamente nada le motiva. ¿Por qué? Porque ¿qué hay en ellos? Un vacío del propósito. Mire, ¿sabe qué es lo increíble de esto? Que la Biblia a usted y a mí nos habla de un hombre llamado Salomón. ¿Cómo se llamaba el hombre? Salomón experimentó riquezas, placeres, experimentó poder, lo experimentó absolutamente todo. Pero en la vida de Salomón, en algún momento este hombre perdió el propósito. ¿Por qué Salomón no le encontró sentido a nada? Porque había vacío en él, había perdido el propósito. En pocas palabras, Salomón sin el propósito de Dios, todo le parecía vacío. ¿Cuántas mujeres tuvo? Ninguna de ellas lo pudieron llenar. ¿Cuánta riqueza tuvo? La riqueza, la posesión, nada lo pudo llenar. Escúcheme, iglesia, escúcheme, familia de Dios. Tu esposa, tu esposo, tus hijos no van a llenar el vacío en tu vida. Es que el día que me case, dice algunas mujeres, me sentiré realizada. Jamás. No es la economía, no son las posesiones materiales. Salomón lo tenía todo. ¿Y cómo se sintió en algún momento de su vida? Vacío. Dijo, definitivamente, este montón de mujeres, pura vanidad. Este montón de dinero, pura vanidad. Estas posesiones, pura vanidad. Porque Salomón experimentó el vacío en él. Y usted preguntará, pastor, predicador, ¿cómo recupero en mi vida el propósito? Pues para un creyente, para un seguidor de Cristo, el propósito se recupera cuando usted vuelve a Dios. Ay. ¿Dónde se va a llenar el vacío? Cuando yo busco a Dios. ¿Dónde usted va a llenar su vacío? Usted tiene problemas en su matrimonio. No es que vamos a viajar para fortalecer esto. No, señor, no son los viajes. Si usted tiene problemas en su matrimonio, vuélvase a Dios. Gracias por su entusiasmo. Mientras usted siga esperando en otros que lo llenen, siempre usted va a estar vacío. Mientras usted esté esperando en otro, siempre usted va a estar en caos. Nada lo va a llenar. El otro día estaba viendo la entrevista de una persona muy famosa de Hollywood. Y en la entrevista hubo algo que me impactó mucho, porque esta persona tiene Óscares, muchas películas, mucho dinero. Y dijo, daría todo lo que tengo por felicidad y salud. O sea, que está diciendo que nada de lo que tiene puede llenar el vacío que hay en él. Y la tercera columna de todo caos, ¿cuál es? ¿Cuál es? Las tinieblas. Mire lo que dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y las tinieblas. ¿Qué es tinieblas? Tiniebla es falta de luz. Tiniebla es ausencia de luz. ¿Cómo estaba la tierra? ¿En qué? En tinieblas. Pero en la Biblia
Las tinieblas tienen que ver con el pecado. ¿Con qué tienen que ver las tinieblas? Con el pecado. Señores, hay muchas vidas en caos por el pecado. Hay muchas familias en caos por el pecado. Siempre que el pecado aparece en una vida, en un matrimonio, habrá caos, habrá oscuridad. Hay vidas, hay casas que están en oscuridad. Hay familias que están en oscuridad. Note, donde el desorden y el vacío aparece, ¿qué es lo que hay? Oscuridad. Hay tinieblas. Donde el vacío aparece, lo que hay, o donde el vacío y el desorden gobierna, el resultado son tinieblas. Donde el vacío y el desorden gobierna, el resultado es pecado. La pregunta es, ¿cómo está tu vida en esta mañana? ¿Cómo está tu familia en esta mañana? ¿Cómo está tu matrimonio en esta mañana? Escúcheme, cuando usted se ordena, Dios va a abrir puertas a su favor. Hermano, mire, no se ponga a inventar cosas. No se ponga a querer vivir una vida desordenada y creyendo que orando usted va a ver la bendición de Dios. Jamás. ¿Está aquí conmigo? Entonces, cuando usted se ordena, usted va a dejar de estar cargando a Dios con cosas que no tiene que estar cargando. ¿Me escuchó eso? ¿Entendió eso? Cuando usted se ordena, usted va a dejar de estar cargando a Dios con cosas que no tiene que cargar. Por ejemplo, la universidad de los hijos. Porque mire, algo que tiene el evangélico es que todo se lo tira a Dios. Señor, provéeme para la universidad de los hijos. Y Dios le dice, pero mijo, eso fue algo que usted debió empezar a hacer hace años. ¿Se acuerdan que una vez le hablé del marranito de Isabela? Tenemos un marranito. Porque Isabela va a entrar a la universidad. ¿Y sabe qué estamos haciendo la mamá de ella y yo? ¿Qué estamos haciendo? Mire, escúcheme. Por favor, entienda esto. Cuando mi hija mañana vaya a entrar a la universidad, yo no tengo que orar. ¿Está aquí conmigo? ¿Por qué? Porque estoy ahorrando. Entonces no tengo que estar cargando a Dios con cosas que no tengo que cargar, que me competen a mí. Mañana cuando mi hija vaya a entrar a la universidad, yo le digo, ¿en cuál quiere entrar? En el SENA. Cuando ella mañana vaya a entrar a la universidad, le voy a decir, hija, ¿a cuál quiere entrar? ¿A dónde? A Harvard. Vamos para Harvard. ¿Sabe por qué? Porque la mamá de ella y yo estamos ahorrando. Yo no tengo que orar. No tengo que estar cargando a Dios con cosas que no tengo que cargar. Señor. Exacto. Señor, súpleme para unas vacaciones. Y Dios dice, ¿yo qué tengo que ver con sus vacaciones, amigo? Ahorre y vaya. Hermano, ¿está de acuerdo conmigo con eso? Pero usted y yo, el evangélico, todo se lo tiramos a Dios. No hacemos nada. Pero cuando llegue el momento, todo se lo tiramos a Dios. ¿Está aquí conmigo en esta mañana? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted y yo? Ordenarnos. Dígale que está a su lado, hermano, ordénese. Usted tiene cara desordenado, dígale. Ordénese, hermano, usted tiene cara desordenado.
Porque escúcheme, yo le voy a decir algo. Escúcheme. Cuando usted no se ordena, usted va a tener que orar mucho y ayunar mucho, ¿yo? Aló. Cuando usted no se ordena, usted va a tener que hacer ayunos de 40 días. Señor, me voy a meter en un ayuno de 40 días para que me hagas el milagro en la salud, para que me abras la puerta. Hermano, ¿quién dijo que eso funciona así? O sea, el evangélico cree que el evangélico vive una vida desordenada y cree que lo va a solucionar las cosas con una oración. No, tenemos que ordenar el caos que hay en nuestra vida. Escúcheme, iglesia, cuando alguien venga a usted a decirle, es que estoy mal en mi matrimonio, estoy mal en mi economía, estoy mal en mis finanzas, estúdiele alguna de esas 3 columnas: desorden, vacíos y tiniebla. En alguno está el problema. Yo pregunto, ¿eso es lo que usted encuentra? William lo decía. ¿Eso es lo que usted encuentra de Dios para usted, que usted viva así? ¿Qué es lo que Dios quiere para usted? Que usted vive en la sobreabundancia. ¿Y por qué usted no vive así? Porque usted hay desorden. Yo entendí hace varios años con mi esposa que para salir de vacaciones teníamos que ahorrar. Obviamente, cuando voy a salir con mi esposa y mis hijos, Señor, vamos a disfrutar de estas vacaciones, llévanos en paz y tráenos en victoria. Y nos fuimos, compadre. ¿Usted me está entendiendo, por favor? Entonces, cuando alguien tiene problemas en su vida, en su matrimonio, en sus finanzas, en su negocio, ¿cómo le ha ido en el negocio? No, pues ahí, pero venga, pero yo veo que usted vende, sí, pero no me alcanza. William decía, tenemos que hacer un presupuesto. Hermano, mire, ¿cuál es el problema del latino? O sea, el suyo y el mío. Que nos ganamos 10 y nos gastamos 15. ¿Cómo, William? Esa fue la expresión que tú usaste. El latino gasta más de lo que gana. Difícil, mire, hermano, con los que estamos aquí, son pocos de los que están aquí, de los que estamos aquí, que ahorramos. Y quiere que le diga una cosa. ¿Sabe quiénes son los que aprovechan las oportunidades de la vida? Los que ahorran. ¿Sabe que mañana William, por colocar un ejemplo negro, mañana William lo trasladaron de ciudad en la empresa, pero le dijeron, amigo, usted necesita desocupar, hice en 8 días, porque en 8 días usted recibe la otra empresa. Entonces William empieza a vender todo lo que tiene. Y como está de afán, ¿cómo vende las cosas? ¿Quién aprovecha? Ay, Señor, permíteme aprovechar esa oportunidad que el hermano. Dios dice, ¿cómo? No, mi hijo. Entonces el que ahorró, cuando ve la oportunidad, ¿qué hace? La toma. Así funciona, hermano. El tema suyo y mío es que hemos caminado en un evangelio totalmente equivocado, pero no por Dios, sino por usted. Entonces, ¿cómo restauramos? ¿Cuáles son los agentes de restauración? Y me encanta porque así como el Génesis nos muestra a nosotros, nos abre los ojos para ver los patrones de crisis, también nos muestra los agentes de restitución. ¿Quiere conocerlos? Génesis 1, capítulo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y qué dice Génesis 1, 2? Y el espíritu estaba quieto. Perdón, me equivoqué. ¿El espíritu qué? Se movía. Primer agente de restauración es este. Dios, vamos, dígalo. Se movía. Dígalo, Dios se mueve. Aún en tus errores, aún en tus falencias, el Espíritu de Dios se va a mover y va a traer restauración a tu vida. Alguien dígame amén a eso, por favor.
Y yo vengo a decirte en esta mañana que el Espíritu de Dios, mira esa palabra, el Espíritu de Dios se va a mover, el agente del Espíritu de Dios va a traer restauración. En pocas palabras, el Espíritu de Dios, a pesar de tu caos, se va a mover encima tuyo, se va a mover sobre ti. Y me llama la atención porque la primera mención que se hace en la Biblia del Espíritu Santo lo presenta como un agente que no está estático, que no está quieto, que está como en movimiento todo el tiempo. No es un Espíritu Santo que está pasivo. Por eso dice Génesis 1:2, y el Espíritu de Dios se movía. Pero escúcheme, lo increíble de ese mover cuando a usted le hablan de mover, ¿qué es lo que uno piensa? Que está para allá y para acá, ¿cierto? ¿Cierto? Cuando a usted le hablan de mover, uno piensa que la persona es... Bueno, cuando la Biblia habla de que el Espíritu de Dios se movía, no es de ese mover que usted cree o que yo pienso. Es esto. Esa palabra mover se desprende de una raíz hebrea que traduce rajá. Usted que sabe el hebreo. Esta palabra mover, ese mover del que habla Génesis, está hablando de empollar y está hablando de ¿qué? Revolotear. Dígale al que está a su lado, empollar y revolotear. Vamos, dígale al que está a su lado, empollar y revolotear. Y escúcheme, ese mover del Espíritu de Dios del que habla Génesis, está hablando de la acción de un ave cuando calienta sus huevos. ¿Qué nota usted? ¿Usted no ha visto las aves cuando han puesto huevos? ¿Qué hacen? Bueno, así más o menos, ¿no? Pero usted me entendió la idea, ¿cierto? Usted que está allá en la virtualidad, usted me entendió la idea también. Ese mover del Espíritu de Dios hace énfasis en esto. En pocas palabras, en el contexto, el Espíritu de Dios es como un ave que está calentando sus huevos. En pocas palabras, el Espíritu está preparando el ambiente para el nacimiento de algo nuevo en nuestra vida. Ay. ¿Qué está haciendo el Espíritu de Dios? Está creando el ambiente para algo extraordinario. Aunque hayan tinieblas, aunque haya vacíos, algo nuevo Dios está por hacer. Aunque hayan tinieblas, aunque hayan vacíos, algo nuevo Dios está por construir. Ay. Escúcheme, iglesia. Dios ha venido moviéndose en cordialidad por muchos años, y lo que Dios ha estado haciendo es preparando el terreno para una nueva temporada del Espíritu de Dios en este lugar. ¡Oh, aleluya! Dios ha venido preparando el escenario para lo que Dios va a hacer en Centro Cristiano Cordialidad. Gracias por su entusiasmo. Segundo agente de restauración. ¿Cuál es el segundo agente de restauración? Vamos, pero dígalo fuerte. ¿Cuál es? La palabra. ¿Qué es lo que dice en Génesis antes de? El Génesis dice, y Dios dijo. ¿Cómo dice? Solo esa frase. Repítala fuerte, solo esa frase. Entonces, cuando el texto habla y Dios dijo, ¿a qué se refiere? Dios está dando la palabra. Dios está soltando la palabra. ¿Y sabe qué es lo increíble, William? Iglesia, que cuando usted mire el capítulo 1 de Génesis, mire esta imagen. Todo el capítulo 1, mire. Todo el capítulo 1 de Génesis. Y Dios dijo, y Dios dijo. Versículo 9, y Dios dijo. Versículo 11, y Dios dijo. Versículo 14, Dios dijo. El 20, 24, 26, 28, 29. Escúcheme, donde hay caos, donde hay vacíos, es la palabra de Dios la que va a traer restauración a nuestra vida.
Yo dije que es la palabra de Dios que va a traer restauración. Por eso lo que usted ve en el Génesis es la palabra. ¿Qué es lo que usted ve? Yo pregunto, ¿qué es de la vida de un creyente sin palabra? Donde en nuestro tiempo ya no se lee ni la Biblia. Escúcheme, escúcheme. Hay mucha gente que solo se conforma con venir el domingo, pero de resto la Biblia no la tocan para nada. ¿Usted cree que una vida, usted cree que un ministerio, usted cree que un matrimonio, usted cree que una familia se va a sostener sin la palabra? En lo absoluto. Entonces, ¿cuál es el segundo agente de restauración? Entonces, ¿qué necesita hacer usted y yo? Volver a la palabra, leer la palabra, escudriñar la palabra, estudiar la palabra, enamorarnos de la palabra, apasionarnos por la palabra. ¿Usted cree que con solo orando? Ay, papá. Dígale al que está a su lado, bájese de esa nube. Enfermera, si a mí me diagnostican fiebre, ¿qué debo tomar? Acetaminofén. Si a mí me diagnostican azúcar alta, ¿qué debo tomar? Enbeformina. ¿Lo dije bien? ¿Cómo? Verformina. Y algunos somos tan evangélicos que decimos, no, yo no voy al médico porque Dios me sana. Entonces, ¿para qué están los médicos? Hermano, mire, escúcheme. Ore. Y si Dios no lo sana, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Vaya al médico, hermano. Es que tengo un dolor de cabeza, Señor, sana. No, tómese el acetaminofén, hermano. Ahora, yo estoy diciendo de que Dios no va a sanar. No, Dios sana. Pero para eso Dios colocó hombres, para eso está la medicina, para que usted y yo nos ayudemos. Entonces, para que usted pueda cambiar, ¿cuál es el segundo agente de cambio? Vaya a la palabra, tome la palabra, tómese el acetaminofén, tómese el biformina. Pastor, ¿qué tengo que hacer para arreglar mi caos? Vaya, lea la palabra, amigo. Está aquí conmigo, por favor. Mire lo que dice Hebreos 11:3. Mire lo que dice el texto. Por la fe entendemos. Mire, escuche. ¿Qué dice el texto? ¿Cómo es que el creyente entiende? Por fe. El creyente entiende por la fe. Entonces, ¿por la fe qué? Entendemos haber sido constituido el universo por el Big Bang. ¿Por qué fue constituido el universo? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no. Así que el segundo agente de restauración es porque la palabra de Dios va a restaurar cosas en tu vida. Yo dije que la palabra de Dios va a restaurar cosas en tu vida. Entonces vea la palabra. Enamórate de la palabra. En la palabra habrá vida para ti. Amén, iglesia. Tercer agente de restauración. ¿Cuál es el tercer agente de restauración? La vida de Cristo. Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Y vio Dios que la luz era, y separó Dios la luz de las. Escúcheme. En el mundo en el que estamos, la luz tiene dos fuentes. ¿Cuántas fuentes tiene? Dos. La natural y la artificial. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? ¿Cuál es la natural? El sol, la luna, las estrellas. ¿Cuál es la artificial?
Pero escúcheme, mire lo interesante, William. En el Génesis 1:3, ni la una ni la otra. Porque la luna no existía, el sol no existía, las estrellas no existían, y esto sí que menos. Pero cuando usted y yo leemos el prólogo de Juan, porque se hace necesario que podamos leer y entender el prólogo de Juan, porque en el prólogo de Juan nosotros podemos leer el paralelo de Génesis. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era ¿qué? Y el verbo era ¿qué? Y el verbo ¿quién era? Y todas las cosas, dice el versículo 3, por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando nosotros entendemos Génesis capítulo 1, versículo 3, ¿quién es el que aparece en la escena creadora? ¿Quién? Cristo. En el verbo. En el principio era Cristo. Y Cristo era con Dios. Y Cristo era Dios. ¿Cuál es el tercer agente de restauración? La vida de Cristo. Porque en la vida de Cristo todo fue creado. En la vida de Cristo todo es sostenido. Toda la creación es sostenida por la vida de Cristo. Por eso tú y yo necesitamos a Cristo en nuestra vida. Tu casa necesita a Cristo. Tu vida personal necesita a Cristo. Porque será la vida de Cristo la que te va a sostener. Mire, hermano, escúcheme. Es la vida de Cristo la que va a sostener tu matrimonio. Aló. Entonces, ¿usted por qué anda haciendo otras cosas y no viene a culto, no va a la iglesia, no busca a Dios, no? ¿Por qué usted anda haciendo otras cosas? ¿Por qué, si usted sabe que la vida de Cristo es la que va a sostener nuestra vida, por qué usted cada vez se aleja más de Cristo? Vengo cuando me acuerdo, si no llueve. Cuando tenga tiempo, busco a Cristo. Por eso, usted y yo no podemos descuidar la vida de Cristo. Mire, hermano, usted y yo descuidamos la vida de Cristo y todo se viene. Escuche esto. Dios dijo: nadie, ¿quién? Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. ¿Quién es el fundamento? Escuche esto. Después que usted coloca el fundamento, que es Cristo, de ahí para arriba, ¿qué se empieza a hacer? ¿Qué se empieza a hacer? ¿Qué se empieza a hacer? A construir. Ojo acá, míreme acá. De ahí para arriba, usted puede cambiar lo que quiera. Pero el fundamento nunca. Usted puede cambiar las ventanas. Usted puede cambiar las puertas. Usted puede cambiar las columnas. Usted puede cambiar todo de ahí para arriba. Pero hay algo que no se puede cambiar. Es el fundamento. ¿Y el fundamento quién es? Cristo. ¿Me escuchó eso? Entonces usted y yo no podemos descuidar la vida de Cristo. Porque, hermano, mire, escúcheme. Si en su ministerio, si en la iglesia, si en su familia
si en sus hijos, si en su matrimonio, escuche esto, iglesia, por favor, si en nada de esto el fundamento es Cristo, todo lo que usted construya se va a venir abajo. ¿Y quiere que le diga algo? ¿Sabe que mucha gente, William, se está casando y están tomando decisiones sin el fundamento correcto? ¿Sabe que hay gente que se está casando con la motivación incorrecta? ¿Sabe que hay gente que está tomando decisiones incorrectamente? Aló, ¿está aquí conmigo? Entonces, nosotros necesitamos volver a la vida de Cristo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué usted y yo tenemos el tercer agente de cambio? ¿Cómo se llama? ¿Sabe por qué usted y yo necesitamos volver a la vida de Cristo? ¿Quiere saber por qué? Porque mañana vas a tener caos en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, en tus finanzas. Va a haber caos en tu empresa. Y si Cristo no es el fundamento, hermano, hermana, escúcheme, te vas a derrumbar fácilmente. Por eso necesitamos volver a la vida de Cristo. Hoy más que nunca, en los tiempos que estamos viviendo, tú y yo necesitamos a Cristo. Porque será Cristo en tu caos y en el mío el que nos va a sostener, el que nos va a mantener en pie. No descuide, por favor, esa vida de Cristo. Entonces el caos llega cuando descuidamos las prioridades del reino. ¿Cuáles son las prioridades del reino? El Espíritu, la palabra y Cristo. ¿Cuáles son las prioridades del reino? Vamos, diga el Espíritu, la palabra. Vamos, dígalo fuerte. ¿Cuáles son las prioridades del reino? Concluyo en esta mañana con lo siguiente. Cuando el Espíritu, cuando la palabra y Cristo son prioridad, aunque en tu vida y en la mía, aunque en tu familia y en la mía haya caos, hay garantía de que algo nuevo Dios va a hacer. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos en esta mañana, por favor. Dale gracias al Señor. Vamos, abre tu boca y dile: Señor, ayúdame a transformar mi desorden. Tú en esta mañana me estás mostrando los agentes, las columnas del caos, del desorden, pero también me muestras los agentes de transformación. Gracias porque tu palabra es buena, es oportuna en nuestra vida. Hoy tú nos haces saber, Señor, que muchas bendiciones que han debido de ser mías no lo han sido, no porque tú no las quieras dar, es porque he tenido una vida desordenada. ¿Cuántas bendiciones no me he restado en mi vida solo por el desorden financiero? ¿Cuántas puertas no has querido abrir a mi favor y han permanecido cerradas solo por el desorden, por el vacío, por el pecado? Ayúdanos. En tu corazón está, Señor, que tu pueblo camine en la sobreabundancia. Pero nunca habrá sobreabundancia cuando hay desorden financiero. Nunca veremos la bendición más allá cuando hay deudas, cuando hay vacíos.
cuando hay tinieblas, cuando hay pecado. Por eso, Señor, ayúdanos.